Cadena SER. Cambiamos de asunto, lo decíamos al principio del programa, en este momento es la 1:35 p.m. El próximo sábado 15 de octubre se va a celebrar una manifestación en Madrid por la recuperación del poder adquisitivo de pensiones y salarios. Y la asociación ASJUBI 40, Jubilación Anticipada sin Penalización, a la que pertenece a algunos afectados de Morón, participará en esta manifestación. Hoy vamos a hablar en los próximos minutos con José Manuel Barrera, que es coordinador de ASJUBI 40 en Andalucía, Extremadura y Canarias, y también con Pepe Castillo, vecino de Morón de la Frontera y afectado por una jubilación anticipada penalizada. José Manuel Barrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Morón. Hola, Manolo, buenas tardes. Pepe Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, Gracias. pues vamos a ocuparnos de este asunto en los próximos minutos. José Manuel, como decimos, ASJUBI 40 es una de las asociaciones estatales convocadas a esta manifestación del próximo día 15. Cuéntanos cuáles son los puntos principales que se van a tratar. Bueno, como bien dice, ASJUBI 40 es una de las 8 organizaciones que convocan a nivel nacional la movilización del día 15, ¿no? Esta movilización a nivel de pensionistas se convoca por 8 organizaciones y no se convoca solamente a los pensionistas, sino que además se convoca a diferentes asociaciones sociales, organizaciones sociales, por el motivo que a día de hoy estamos sufriendo tanto los pensionistas como estamos sufriendo los propios trabajadores, ¿no? Pues a nivel de pensionistas, básicamente son muchos los puntos que las diferentes plataformas tienen como reivindicación, pero básicamente este tema está centrado por el tema de la pérdida del poder adquisitivo que se está teniendo, ¿no? La subida del IPC, que no se está haciendo sobre el IPC real, sino se está haciendo sobre un IPC que está totalmente manipulado por el ministro Escrivá, y se está perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Uno de los puntos importantes de esta manifestación es también contra la brecha de género, tanto en salario como en pensiones. La brecha de género en pensiones no es ni más ni menos que la consecuencia de la brecha de género que están sufriendo las mujeres durante su vida laboral. Están cobrando menos, están cotizando menos, y por consiguiente, cuando llega su pensión, evidentemente, pues su pensión también se ve reducida. Es decir, para solucionar la brecha de género en pensiones, habría que solucionar en principio la brecha de género en salario, ¿no? Y progresivamente se irán eliminando, ¿no? Otro de los puntos que se está planteando también en esta manifestación es la auditoría de la seguridad social. Estamos cansados los pensionistas de escuchar que el sistema público de pensiones no es viable, aunque el ministro Escrivá ya las recomendaciones del Pacto de Toledo lo dejó muy claro tanto en el Congreso como en el Senado, así que el propio gobierno confía en que es sostenible el sistema de pensiones, pero lo que pedimos los pensionistas nosotros es que se haga una auditoría con el exceso de las cotizaciones que se ha hecho desde 1967 hasta 2011. Ya da una cifra que aparentemente puede parecer excesiva y que pueden sobrar cero. No sobra ningún cero. El exceso de cotizaciones entre 1967 y 2011 sobrepasan los 500.000 millones de euros. Eso se ha gastado en algo que no tiene nada que ver en pensiones, ¿no? Y ahora, en el momento de que llegan las vacas flacas, pues ese dinero que tenía que estar reservado para las pensiones, pues no está, ¿no? Al final estamos hablando de un problema que nos afecta a todos, sin ninguna excepción, a los que lo están viviendo en presente a día de hoy y a los que, si Dios quiere, lo tendríamos que vivir en futuro el día de mañana. Evidentemente, todas las personas son potenciales pensionistas, ¿sí? Y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? Si a día de hoy el IPC está en el 9% aproximadamente y el mes pasado estaba en el 10,4, 10,5, las medias de los convenios estatales que se están firmando ahora suponen una subida del 2,5% al 3,5%, ¿no? De hecho, los funcionarios le van a subir un 3,5%. El poder adquisitivo se pierde, evidentemente. Cuanto menos cobras, menos cotizas. Y si menos cotiza, a la hora de calcular tu pensión, pues tu pensión se verá reducida. Y hay que mentalizar a los jóvenes y a las personas que están en activo de que esto no es un problema de los pensionistas, que esto es un problema absolutamente de todos. Y hay que defender las pensiones, independientemente que tenga 65, 70, 75 años o que tenga 40 o 45 años. Es el futuro. Al final no es ni más ni menos que un pago
en diferido de tu salario, ¿no? Sí. José Manuel, por parte de Asjubi 40, que luego ahora en unos momentos vamos a hablar un poco más de lleno, ¿no?, de vuestra asociación, por parte de Asjubi 40 se van a organizar una serie de autobuses para que todos aquellos interesados puedan hacer el trayecto desde Sevilla hasta Madrid. Cuéntanos cómo es esta organización. Sí, bueno, Asjubi 40 es una organización a nivel nacional, ¿no? Somos aproximadamente unos 800.000 afectados los que habemos. Si hablamos de que hay aproximadamente 9 millones de pensionistas, no de pensiones son 10 millones y algo, ¿no? Si hablamos de 9 millones de pensionistas y hablamos de aproximadamente unos 800.000 afectados, estamos hablando de casi el 1% de los pensionistas están afectados, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que las personas afectadas de Asjubi 40 estamos la mayoría integrados dentro de las plataformas de pensionistas locales. Es decir, yo, por ejemplo, soy de Sevilla y yo estoy integrado dentro de la plataforma, soy miembro de la plataforma sevillana en defensa de las pensiones públicas y soy miembro también del Movimiento Andaluz en defensa de las pensiones públicas. Con lo cual, el desplazamiento a Madrid se hace conjuntamente con las diferentes plataformas. Por ejemplo, desde Sevilla, pues se están organizando autobuses. Bueno, pues hay gente de diferentes, de pueblos cercanos, de Mairena, de Largada, no sé, de Lebrija o de Jerez, que se reúnen tanto la gente afectada de la Asjubi como el resto de pensionistas y se están montando autocares. Estamos integrados, tanto la gente de la Asjubi como los pensionistas, vamos sencillamente porque los afectados de la Asjubi somos pensionistas que además estamos penalizados, pero nos afecta absolutamente las mismas reivindicaciones que a cualquier pensionista, la mesa de género, la subida del IPC, la ley de dependencia, todo, absolutamente todo nos afecta y además estamos penalizados y estamos integrados dentro de las plataformas locales. La asociación. Entonces, por finalizar ese tema, por dejarlo resuelto, aquella persona que realmente tenga interés en participar en esta manifestación, ¿podría contactar directamente con vosotros para que le deis más información de cómo funciona el autobús que va a hacer el traslado? Sí, puede contactar con nosotros, pero yo remito a que las personas vayan a las plataformas de pensionistas que en la mayoría de los pueblos existen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas de esas plataformas de pensionistas que están en contacto con otros pueblos y están organizando y agrupándose para coger autobuses. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de Morón, pues no sé, en el caso de Morón, pues cualquier pueblo cercano igual existe una plataforma de pensionistas y se están uniendo para hacer los desplazamientos conjuntos. Aquí en el caso de Sevilla, todos los lunes a las 11 de la mañana en la plaza frente del ayuntamiento está la plataforma sevillana con la libreta apuntando a las personas que quieran ir. Es decir, este lunes en Sevilla a las 11 de la mañana, este lunes y el que viene, pues ahí están los pensionistas de la plataforma sevillana tomando nota de las personas que quieren ir. Perfecto, José Manuel, queda claro. La asociación Asjubi 40, Jubilación Anticipada sin Penalizar, se fundó el 30 de junio de 2016, estamos en 2022, ya lleváis unos años de trayectoria trabajando, luchando, intentando conseguir que no se penalicen a aquellos jubilados que tengan la necesidad de una jubilación anticipada, ya sea voluntaria o forzosa, y que tenga un mínimo de 40 años cotizados. Ayer, cuando estábamos preparando esta entrevista, nos pasaste una información, un dato, simplemente a modo, no sé, ilustrativo, ¿no? Para que podamos tener una idea de 9 millones de pensionistas que hay a nivel nacional afectados por la jubilación anticipada penalizada, hay unos 800.000. Haciendo un promedio y teniendo en cuenta la población de Morón de la Frontera, podríamos hablar que tan solo en esta ciudad podría haber en torno a 2.500 afectados. Efectivamente, sí. Estimamos que en Morón puede haber aproximadamente unos 2.500 afectados, ¿no? Hay que considerar que las penalizaciones o los coeficientes reductores que se aplican a una persona que adelanta su jubilación, tanto voluntaria como involuntariamente, para nosotros ese dato nos da exactamente igual. El dato objetivo para nosotros es que lo importante, lo que tiene que primar es el número de años cotizados y no la forma en la que se accede a la jubilación. 40 años son 40 años, lo vistamos como lo queramos vestir, ¿no? Y es importante decir que la penalización esta es de por vida, es decir, no es que si te jubilas
llegas con 61, 62 años, pues pierdes un 14, un 15, un 20, puede llegar a perder hasta un 40% de la pensión. Y cuando llegas a los 65 años te quitan esa penalización. No, esto es una cadena perpetua y la penalización es para toda la vida. Sí, y es de forma perpetua. Efectivamente. Nosotros le llamamos la cadena perpetua. Y quisiera apuntar un dato porque la cifra económica es importante. En el caso de Morón estamos hablando de que puede haber aproximadamente unas 2.500 personas, ¿no? Afectados. Vamos a imaginar de que tengan una penalización, por ejemplo, de 150 euros cada uno de las personas. Hay personas que pueden llegar a 300, 400 y más. Es decir, vamos a coger una cuantía pequeña, ¿no? 150 euros. Pues si multiplicamos 2.500 personas por 150 euros, estamos hablando de un importe mensual de 378.000 euros que dejarían de entrar en Morón. Que multiplicado por 14 meses, es decir, 14 pagas, claro. Estamos hablando de que dejaría de entrar en la economía social de Morón más de 5 millones de euros. Es una parte muy importante, es muchísimo dinero porque la economía local evidentemente se vería reactivada. Los pensionistas no quieren esos 150 euros para meterlo en la cartilla del banco. Los pensionistas quieren esos 150 euros porque no llegan a final de mes o porque tienen que ayudar a sus hijos, tienen que ayudar a sus nietos o tienen que hacer renovaciones en su casa. Es decir, se reinvertiría ese dinero, esos más de 5 millones al año, se reinvertiría, digamos, en la economía local. Está claro. José Manuel Barrera es coordinador de ASJUBI 40 en Andalucía, Extremadura y Canarias, pero aquí en Morón de la Frontera lo tenemos con nosotros en nuestros estudios, está Pepe Castillo, que es un afectado. Pepe, me gustaría sobre todo que nos pudieras contar, que compartieras con toda la audiencia de la radio tu caso personal, ¿no? ¿Cómo es el caso que vives en primera persona de un ciudadano que ha cotizado más de 40 años a lo largo de su vida laboral y que a día de hoy tiene o está recibiendo una pensión recortada, ¿no? Como decimos. Bueno, mi caso particular fue que con 63 años, por problemas entre la empresa, me despidieron. Cuando arreglo mi jubilación veo que me falta un 10%, que me jubilan, que me quitan un 10%, me penalizan por un 10%, y además tenía que estar 6 meses apuntado en el paro. Desde luego ese 10% que me quitan a mí me hace falta, como creo que a todos los jubilados, y a partir de ahí contacté con ASJUBI 40, que por cierto trabajan de maravilla, es de agradecer el trabajo que tienen, y aquí seguimos trabajando. Toda España nos apoya, toda la comunidad europea, todas las comunidades españolas, todos los ayuntamientos, pero el escriba no hace nada. Y ya a través de ASJUBI hemos denunciado a la Seguridad Social en Europa y esperemos tener noticias muy pronto. Sí, porque al final es lo que decía hace un momento José Manuel, que no es un recorte en el importe total de la pensión hasta que cumpla la edad, sino que ya es de una forma indefinida, ¿no? Como él dice muy bien, cadena perpetua. Cadena perpetua es el nombre que le dais a este tema. José Manuel, ¿en qué punto está en estos momentos las gestiones que desde vuestra asociación se han realizado en los últimos años para poner solución a este problema? Voy a hacer un repaso muy rápido de qué hemos hecho en estos 6-7 años desde que nació ASJUBI 40, ¿no? Vale. Nosotros nos centramos, como nuestra reivindicación es una reivindicación sola, nos centramos en la vía política. Directamente nos fuimos al Congreso a reunirnos con todos los grupos parlamentarios, absolutamente con todos, ¿no? Y a nivel autonómico, pues también nos hemos reunido con todos los grupos políticos en el caso de Andalucía, pues con todos, ¿no? Y optamos por la opción de conseguir proposiciones no de ley en los diferentes parlamentos. Tenemos que recordar de que en España hay 17 comunidades autónomas con 17 parlamentos, aparte de las 2 ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. Sí. Pues de las 17 comunidades autónomas, de los 17 parlamentos, 16 parlamentos no han aprobado proposiciones no de ley. Es decir, contamos con el apoyo del 98% de los españoles a través de sus parlamentos. La única región que no nos ha apoyado
ha sido la Rioja. Las demás todas, tenemos absolutamente todas, desde Canarias hasta el País Vasco, ¿no? Eso quiere decir que el 98% los apoya a través de sus parlamentos. Eso se lo hemos trasladado al gobierno anterior y a este gobierno, ¿no? No están haciendo absolutamente nada. Pero además es que tenemos 2 proposiciones aprobadas en el Congreso y tenemos una moción aprobada en el Senado. El problema es que las proposiciones no de ley no son vinculantes. En algunos otros países las proposiciones de ley sí tienen mucho peso políticamente, porque al final es lo que está demandando el pueblo, ¿no? Aquí en este país, pues parece que 16 proposiciones no de ley, 17 comunidades no tienen peso absolutamente ninguno, ¿no? Entonces, con la primera parte de la reforma del ministro Escrivá que sacó a final de año, la ley 21/2021, pues se aplicaron una reducción de los coeficientes reductores y una penalización de los coeficientes reductores. Es decir, algunas personas se han beneficiado muy poco, estamos hablando de 30, 40, 50 euros al mes de reducción de la pensión. Es ridículo, digamos, pero son muy pocas personas, pero hay otros que los coeficientes reductores se han incrementado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros como juez, cuando ya tenemos cerrado todas las puertas, la vía política, incluso a través del Defensor del Pueblo, la Comisión de Peticiones en el Parlamento, pues ya teníamos previsto acudir a Europa, ¿no? Entonces, a través de un bufete de abogados, de Nava Ancusi, que es presencia en Madrid, en Barcelona y en Bruselas, pues nos pusimos en contacto con ellos y lo que se ha hecho en principio es una reclamación administrativa tanto a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como al Parlamento Europeo propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el momento que se pronuncie, que probablemente tengamos alguna noticia antes del final de este año o principios de año, en el momento que se pronuncie, pues veremos la forma que se pronuncia y qué posibilidades tenemos, pero si no nos convence, automáticamente la siguiente acción es acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y demandar legalmente a la Seguridad Social de España por la penalización que nos están sometiendo, ¿no? Hay que el principal argumento que utiliza el bufete es la discriminación. Estamos hablando de que hay colectivos como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Funcionarios del Estado, las clases pasivas, que se pueden jubilar anticipadamente con 60 años y 35 años cotizados con el 100% de su pensión, mientras que hay personas afectadas nuestras que tienen cotizado 45, 46, 47 años, se han jubilado un par de años antes y lo están penalizando. Entonces la punta de la lanza nuestra es la discriminación. Y es donde estamos ahora. Evidentemente vamos a seguir presionando nosotros a nivel estatal, porque hay una ley que dice que los coeficientes reductores son los que son, pero la ley cambian, igual que cambió la ley del 0,25 cuando estaba Rajoy, que al final pues se subió en base al IPC. Pues tenemos que intentar turbar esta ley y intentarlo conseguirlo. Si no, nuestra vía evidentemente está en Europa. Lo que está claro es que por parte de vuestra asociación esto no va a parar hasta que no haya una solución definitiva. Ojalá de aquí a final de año, como bien dices, haya buenas noticias. Si te parece, José Manuel Barrera, lo vamos a dejar en este punto y, por supuesto, abiertos a que en el momento que haya alguna novedad, aquí estaremos para contarlo a toda la audiencia de Radio Morón. Pepe Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por invitarnos. José Manuel Barrera, gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Radio Morón. Cadena SER.